A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido grandes hombres que se han destacado por su férrea defensa a la Iglesia Católica. Mártires, hombres que han modificado de alguna u otra manera o reformado, pero para bien, la doctrina de la Iglesia Católica. Sin duda alguna son utilizados por el Espíritu Santo, pero también, para nuestra desgracia, ha habido otros hombres que son utilizados por el mismo Lucifer para destruir la iglesia, pero que están dentro de la iglesia. El día de hoy la Iglesia Católica enfrenta terribles problemas, quizás de las crisis más importantes o más notorias en los últimos siglos en la Iglesia Católica. Si al final del Concilio Vaticano II o como quedó el Concilio Vaticano II nos asusta, lo que estamos viviendo, si somos un poquito serios, nos debe de dar simplemente pavor. La Iglesia Católica, para que pueda renovarse y resurgir de nuevo, necesita un u otro San Pío V. ¿Por qué es otro San Pío V? Bueno, pues quédate aquí para explicarte por qué y sobre todo para que conozcas a este hombre que fue uno de los excelentes papas de la Iglesia Católica y que por desgracia hoy tenemos todo lo contrario. Queridos hermanos en Cristo, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión, a un nuevo programa que hacemos aquí en tu canal Jesús Nazareno 2020. Gracias por acompañarnos y gracias por permitirnos estar una vez con ustedes aquí, en su corazón, llegar a donde quiera que se encuentren, iniciar esta semana con mucho entusiasmo, con mucho vigor, con mucha energía para continuar llevando y tratando los asuntos y reflexionando los asuntos de la iglesia con todos ustedes. Les mando un cordial saludo y un muy caluroso y fuerte abrazo para todos ustedes, de donde quiera que nos miren alrededor del mundo. Vamos a hablar de San Pío V, pero antes de iniciar esto, vamos a hacer primero las oraciones correspondientes para pedirle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca, para que seamos o para que este programa dé frutos según el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Iniciamos diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pater noster qui in cieli sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum a nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut evite vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostres. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímane Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que rondan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas, así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confiados en la presencia del Señor, ahora sí podemos dar inicio, mis queridos hermanos, al programa el día de hoy. Independientemente de cómo tú consideres la situación en la Iglesia Católica, seas optimista, seas un poquito neutral o seas un poco pesimista, como tú quieras identificarte, lo cierto es que la Iglesia Católica está enfrentando terribles procesos, terribles cambios, terribles modificaciones, terribles circunstancias. La Iglesia Católica se encuentra en un proceso de destrucción sin precedentes.
Eso no lo vamos a negar, eso no se puede ocultar, y por más que nosotros querramos taparlo, es como querer ocultar el sol con un dedo. Se nos dice a nosotros los católicos que las reformas de la iglesia van a ser para bien, que van a ser para que crezca la iglesia, que van a ser para mejorar, que van a ser para que se acople al mundo, que van a ser para llevar una mejor interpretación o un mejor evangelio o mejorar la predicación en el mundo o una especie de acciones pastorales. Se nos habla de la inclusión, se nos habla de muchos temas que en realidad son pura paja y no nos llevan sobre todo a lo católico. Nos están quitando el ADN, nos están quitando lo que nos identifica como católicos, como dice el mismo Cristo, la luz del mundo nos la están quitando estos malos pastores. Siempre ha habido cambios en la Iglesia Católica, ha habido reformas, modificaciones, acomodos, reacomodos, eso no lo vamos a negar. Sin embargo, ha habido personas que lo hacen para bien, como en este caso San Pío V, uno de los grandes en la Iglesia Católica. El tema del día de hoy gira en ese sentido, haciéndote gran conciencia de que se necesita un San Pío V u otro San Pío V en la Iglesia Católica para que vuelva a adquirir ese vigor, esa belleza, esa importancia en el mundo. No porque no sea importante la Iglesia, sino porque la han ocultado a los ojos del mundo o la han sobajado al mundo sus directores, sus dirigentes. La iglesia en sí es santa porque viene de Cristo, es esposa de Cristo, pero una cosa es lo que sea la iglesia en su esencia, que es lo santo y lo pulcro, y otra cosa es en lo que la han convertido los malos pastores, los falsos profetas. Para que la iglesia necesariamente sea reformada, sea restaurada, se necesitan acciones concretas. No podemos nosotros pensar de que solo con mirar la iglesia va a seguir. No, eso no es cierto. Por ejemplo, si vamos al punto litúrgico, se necesita que se traiga otra vez la misa tridentina, la misa romana, el culto romano otra vez a su lugar que le corresponde para mejorar mucho en la liturgia. Ya lo decía Monseñor Isidro Puente Ochoa, que si el desastre empezó en el altar, la restauración debe de comenzar por el altar. Ese es en un punto, ¿verdad? Pero así podemos ir dándole listas. Si queremos, por ejemplo, que la iglesia se restaure en cuanto a la firmeza de sus acciones, sus doctrinas, sus enseñanzas, pues tiene que ser firme y empezar a increpar, a amonestar o a disciplinar a muchos obispos herejes que sean excomulgados por ellos mismos late sentencia. Entonces, se ocupan acciones concretas para que la iglesia empiece a restaurarse. De lo contrario, no se puede restaurar. Y entonces aquí cuando empezamos a ver esas acciones concretas que son necesarias para que la iglesia se reforme, bueno, y se restaure, entonces es cuando volteamos a ver a este señor, quien es San Pío V, uno de los grandes papas. Alrededor en el 1500 existió este papa en la Iglesia Católica, que vivió acribillado, sufrió batallas, sufrió muchas carencias, pero fue uno de los papas que unificó a la Iglesia Católica porque ya estaba dividida por el protestantismo para defenderla de los musulmanes a toda Europa, ¿no? De la invasión musulmana. Ahorita los promueven, ahorita son los bienvenidos, ¿no? Una total contradicción de lo que hacía San Pío V a lo que hace el magisterio en estos días. Para hablar de San Pío V y para que nos dé una explicación por qué es tan importante San Pío V y por qué tenemos que traerlo otra vez o pidamos a Dios otro San Pío V para que reforme la Iglesia Católica, es por esto. ¿Quién nos va a hablar de ello? Monseñor Isidro Puente Ochoa. Escuchémoslo, por favor. Este Papa defendió la cristiandad contra los musulmanes con la batalla de Lepanto. Con muchos sacrificios logró unir los esfuerzos de algunos príncipes cristianos. La cristiandad ya estaba dividida por el protestantismo, por el cisma primero de Inglaterra y la herejía después. Pero gracias a España y a Venecia, y sobre todo por la intervención de la Santísima Virgen María, se ganó la batalla que puso un freno
por muchos años a las invasiones musulmanes contra Europa. Otra cosa que hizo este Papa fue ordenar el culto divino, los libros litúrgicos, todo un florecimiento de la Iglesia, de grandes santos y después también de los seminarios. Él puso las bases. Simplemente recordar el martirologio romano, ritual romano, gradual romano, ceremonial de los obispos romano, el misal romano, el breviario romano. Eso nos da una idea de la labor gigantesca que hizo este Papa para que la liturgia tuviera el esplendor debido, y que es precisamente la que estoy celebrando yo, es la liturgia de San Pío V, que nunca ha sido abrogada. Esto por sentido común, por hermenéutica jurídica y también por expresa declaración del Papa Benedicto XVI. Y ya anteriormente, de una manera muy tímida, por el Papa Juan Pablo II. Entonces, ¿cuál es la raíz de esas personalidades que realmente reforman la Iglesia, que sostienen la Iglesia, que confirman la fe de la Iglesia? Y si nos metemos a ver cuál es la raíz, claro, son las virtudes, son la disponibilidad a la voluntad de Dios, el amor a la Santísima Virgen, de acuerdo, todo eso. Pero tiene que haber siempre, mis queridos hermanos, una base humana para que ahí hundan sus raíces los elementos sobrenaturales. La naturaleza es la base de la gracia. La gracia no altera la naturaleza. Y la raíz que yo he visto un poquito, leyendo un poco su vida, es que él fue muchos años profesor de filosofía y profesor de teología. Cuando un sumo pontífice no tiene esa base, vienen muchos problemas, pero cuando la tiene firme, como la Iglesia quiere que cada sacerdote tenga esa base firme, en el Concilio Vaticano II se afirma eso. Es preceptivo, es una ley que el sacerdote estudie la filosofía perenne y la teología de Santo Tomás de Aquino. Siendo dominico, el Papa San Pío V enseñó muchos años eso mismo. Yo invito a los futuros obispos, a los futuros cardenales, a los futuros papas. En algún lado deben de estar ahorita. Sí. Ya nacieron, claro que sí. El futuro papa ya nació, claro que ya nació. Los futuros cardenales ya nacieron. Hablo de un futuro próximo. Tienen esa preparación. La preparación que tuvo este grande santo, San Pío V. O se han acomodado al mundo. Yo tuve muchos compañeros en Roma
en esos años decisivos, los años 60 y 70. Y los veía de turistas, conocieron toda Europa, viajaron a Asia, pero no estudiaron nada. En mis años que estuve en Roma, sacar un título académico, bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado, era triunfalismo. Óiganlo bien, Nadie los hacía. Y ahora son ellos los que tienen el poder, los que no estudiaron. Esa es la verdad. Y vemos el caos de la Santa Madre Iglesia, la destrucción de la Iglesia. De manera que si vemos la vida de San Pío V, si él estuviera aquí, Ojo. la guerra no habría sido contra los musulmanes únicamente. Ojo con esto. Sino habría sido dentro de la Iglesia para purificarla de tanta herejía. La Iglesia es el modelo para el mundo. Si el mundo anda mal, mis queridos hermanos, se debe a nosotros, que somos la luz del mundo que se apagó, que somos la sal de la tierra que perdió su sabor. Nosotros arrastramos a la sociedad, la levantamos, la elevamos hacia Dios. Pero si no somos ni siquiera capaces de hacerlo con nosotros mismos, mucho menos con el mundo. Un dato terrible, mis hermanos. Ya se aprobó en Bélgica y en otros países de Europa, sigue Canadá, tal vez Estados Unidos, que se puede hacer el aborto cuando el niño está dentro de la madre, cualquier momento, hasta el último momento. Y cuando el niño ya salió de la madre, infanticidio. Y se llega a la aberración que nunca se había visto. Hasta los 12 años, el papá y la mamá pueden asesinar a su hijo. Vean las noticias. Se le da poca propaganda porque saben que es algo vergonzoso. Se llama eutanasia, una muerte digna, una muerte buena. La muerte nunca es buena, mis hermanos. La muerte es un castigo por el pecado. Es mala. Sí. Es violenta. Es la separación del cuerpo y del alma. Y dice Dios, no matarás. Tan sencillo como eso. Aquí se ve pues la ausencia de los buenos pastores, que están ocupados en la guerra contra el plástico, están ocupados por la sobrevivencia de los animales, pero no cuidan su misión principal. Otra aberración que estamos viendo el día de hoy es el sincretismo religioso. En India se ponen las divinidades paganas, los dioses paganos que tienen algún parecido con Dios nuestro Señor o con la Santísima Virgen en las iglesias católicas.
para que vengan los hinduistas junto con los católicos, que se mezclen en un sincretismo espantoso. Y son los sacerdotes, los obispos, los primeros en cometer ese pecado. Y no nos admiremos entonces de que se están introduciendo ritos paganos, cultos paganos en el culto cristiano. Esos son los nuevos ritos, la inculturación. Piénselo bien lo que les he repetido tanto hasta cansarme. Inculturación viene de culto. La cultura proviene de un culto, de una religión. Introducir la cultura pagana en los ritos sagrados cristianos equivale a introducir cultos de otros dioses. ¿De dónde fueron a sacar? Cuando vino Juan Pablo II a México, esas personas que le hicieran los sahumerios, las limpias, no los sacaron de una iglesia cristiana. Fueron a buscarlos entre los brujos, entre los chamanes, entre los paganos que inevitablemente han quedado en México. Igualmente que como lo hizo el presidente de la República al inicio de su mandato presidencial. Trajo brujos y no los sacó de una comunidad católica cristiana, no. Los sacó de las cuevas donde están los paganos. Y en Canadá, al Papa Juan Francisco, lo que le hicieron ahí los disque indígenas, no provinieron ellos de una comunidad católica, no, sino de una comunidad pagana. Entonces, la llamada inculturación que hay el día de hoy, ¿en qué consiste? En introducir otros dioses dentro de la liturgia católica. Por eso pedimos, por intercesión de San Pío V, de San Pío X, los dos ordenaron la Sagrada Liturgia, que tengamos la fuerza y la valentía que tuvo San Pío V para luchar contra los musulmanes, para evitar que desapareciera Europa, la civilización. Sí se pudo y sí se puede. Hoy el satanismo cubre la faz de la tierra. Por todos lados se ensalza a Satanás, se rompe la Sagrada Escritura, se blasfema de Jesucristo nuestro Señor, y no hay pastores que defiendan el rebaño de Cristo. Volvamos los ojos a los grandes santos. Hoy voy a tener una reunión, ahorita vienen por mí, con los sacerdotes, un grupito, ¿verdad? Y yo voy con tanta tristeza, mis hermanos. Los quiero mucho, pero sufro. Con ellos tristemente no se puede hablar como ahorita hablé con ustedes. ¿Tienen miedo? No se puede permitir ninguna palabra de lo que yo he dicho ahorita. Tienen miedo de ser castigados. No se abren. Más aún, ni siquiera se juntan conmigo a veces, como que pues no quieren. Ya me conocen como soy. Me da tristeza cuando los pastores debiéramos ser aguerridos,
peleoneros por defender las almas. Esa tristeza mía se las comunico para que hagan oración por nosotros los pastores. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ni más que aclarar, ahí está Monseñor Isidro explicó por qué necesitamos un San Pío V y por qué está la iglesia como está. Lo que está pasando, el sincretismo, habló del sincretismo, habló también de los cultos que se quieren meter paganos, habló de muchas cosas Monseñor Isidro y deja bien clarito por qué necesitamos un San Pío V. Que se reforme la iglesia para bien, pero para ello tiene que extirpar a muchos herejes. Uno de los puntos que me llama mucho la atención de Monseñor Isidro es cuando dice: los burros son los que mandan en la iglesia el día de hoy. En su momento no estudiaron y ahora son los que controlan y tienen poder en la iglesia católica. El sector modernista que se acopló al mundo. Sin duda alguna, estamos acciones muy concretas para restaurar la iglesia, pero se ocupan pastores como San Pío V. Roguemos a Dios porque existan esos hombres, porque nos dé valentía también a los laicos para salir a hablar y defender y resistir a quien tengamos que resistir. Con amor, con formación, con información, pero también con mucha determinación en defender lo que no se puede tocar y en no negociar con lo innegociable. Ahora sí que el que entendió, mis queridos hermanos.